Y varias personas están comentando en las redes sociales, de Cara Cruz PY, en el Twitter y también en el Facebook. Vemos las placas. Agustín Saldívar dice, ¿y cuántos dólares depositamos en el Estado y ONGs? No hay proactividad en este capítulo, hermosos discursos post-mortem. José dice, las CODENIS nunca fueron efectivas para protección de los derechos del niño, de sistemas de protección inservibles, estamos repletos. Tesi dice, puro discurso, ya que los criadores pueden realizar todo tipo de trámites en nombre de menores criados. Otro comentario dice, la ley de adopción es clara. También enésima la que la lleva en una pieza doble delito, cárcel a los culpables. Ana Costa dice, mientras no se garanticen los derechos y se solucionen los problemas, socialice de los familiares, seguirán los criadazgos. Dicen también todos cuestionando esto. Y nuestra encuesta, tema que vamos a tratar también en el próximo bloque, dice, ¿los sindicatos permitirán que se combata el planillerismo en las instituciones públicas? Es la pregunta. 82% no lo va a permitir, 18% sí va a permitirlo. Estoy totalmente de acuerdo con con la gente. Sí. Por primera vez. Después de mucho tiempo. Sí. Pero, y ojo que se puede dar la inversa, ¿eh? ¿Verdad? Tina, termina el relato que estabas haciendo, por favor. Y bueno, decía yo que las aristas son varias. En mi caso particular, realmente yo pasé por situaciones muy difíciles y les comentaba que uno de los elementos que marca la diferencia entre el criadajo y el empleo doméstico, porque cuando uno puede ir a trabajar como empleada doméstica y te pagan, y cuando no te gusta más te pueden salir. Pero en el tema del criadazgo lo que le caracteriza es el hecho de que hay como una dependencia afectiva, dependencia económica, dependencia afectiva, una dependencia también como la esclavitud, ¿verdad? En donde uno no puede decidir ni siquiera. Yo recuerdo que no podía decidir de salir ni en la vereda, ¿verdad? Tenía que salir y no podía tampoco ir en ningún lado sin el permiso de mis patrones, ¿verdad? Y por otro lado, el tema de los padres. Estaría si no hay un Estado que protege, si no hay un Estado que garantice el acceso a la educación. En mi caso, yo soy de Puerto Casado, ¿verdad? En Puerto Casado sí había escuela, había colegio, estaban dadas las condiciones como para que yo me quedara. Mi papá trabajaba en la fábrica, era un peón, ¿verdad? Era el burrito de carga en ese momento. Mi mamá también trabajaba muchísimo para darnos, pero fueron otras situaciones las que marcaron mi salida desde allí, a los 10 años, ¿verdad? Y lo que en la mayoría, según los estudios, porque yo desde el 99 trabajé este tema del criadazgo desde Global Infancia, lo que caracterizaba es el tema de que en muchos lugares no había cobertura escolar. Entonces, por eso venían. Y la edad que coincidía en que la mayoría de los criaditos venían era entre los 6 y los 7 años, que era el tiempo que tenía que entrar en la escuela. ¿Sabes lo que pasa, Tina? Perdón, Jorge. Y yo ahí tengo una disidencia contigo. Me conmueve la historia y te quiero repetir en público lo que te dije fuera de aire, ¿verdad? Es que las excepciones no hacen la regla. Estoy de acuerdo las contigo. excepciones confirman la regla. Entonces, es un caso excepcional el tuyo, yo también conozco 2 o 3 casos excepcionales. Pero, ¿sabes dónde está el problema? Yo creo que a mi modo de ver, las ONG no trabajan sobre un concepto que el sistema institucional norteamericano descubrió ya hace 400 años. Y es que esto funciona con instituciones. Es decir, ¿qué significa esto? Castigo para el que no cumple lo que debe cumplir. Entonces, yo entiendo que ustedes están estudiando, que si no hay escuela, que si hay colegio, que si esto, lo otro, lo demás, ya, pero son temas accesorios. El problema es, vos no puedes tener hijos, pues no los tengas. Vos vas a traer un hijo al mundo para entregarlo de esclavo, pues no tengas el hijo. Pero claro. Pero eso sí reducimos solamente para entregarlo como esclavo. Por eso justamente yo insisto mucho en el tema, tener la posibilidad. Vos querés correr por el costado, porque esto le implica a la iglesia. No, sí, señor. señor. ¿Por qué? Porque hay muchas... Enrique, escuchame lo que te voy a decir. Porque ahí conozco
y sé de muchas familias que no pueden tener hijos y que darían la vida por tener uno. También. Entonces, eso también es un argumento válido. Pero es que pero vos decís solamente que si no podés tener al hijo vas en esclavitud. No necesariamente. Por eso es una responsabilidad que yo quiero insistir acá, en este caso en particular de Carolina, cuando me dicen que ya decidió el juzgado, ahí había que hacerle un seguimiento y una responsabilidad también de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. ¿Por qué? Porque la figura que usó ya el juez o la jueza en este caso, en el caso de Carolina, ¿cuál es la herramienta legal que tenía la ley de adopción? Por eso estaba en una situación de guarda. ¿Cuántos casos hay de familias que están en guarda 2 años, se encariñan con un bebé de 2 años y vienen y le dicen, ¿sabes qué? Este bebé no es para vos, tenemos que darle a otra familia. Sí, eso es otro negociado. También, aparte, tenemos que hacer otro programa, un negociado aparte. También, pero el caso de Carolina nomás digo. El caso de Carolina no es que los padres le damos en esclavitud porque no queremos. Tenían un problema puntual que era el alcoholismo. Y no puedes tener hijos, Jorge. Si vos tenés un problema de alcoholismo, no podés tener hijos. Si vos no podés mantenerle a tu hijo, no podés tener hijos. ¿Entendés? Discúlpenme, señores, hay que usar preservativo. Para eso se inventó el preservativo. Pero no podemos enseñar acá que hay que usar preservativo porque viene la iglesia con militantes como Jorge Torres, mi querido amigo, y nos dice que no hay que usar preservativo, hay que traer nomás hijos al mundo. ¿Para qué? Para entregarlos al militarote de turno. No, pero eso usted está yendo. No, ya no me está estoy usando yendo. ese caso para endemoniar la otra figura muy bella que es la adopción. No, pero yo estoy a favor de la adopción. No, pero con ese argumento está condenando lo otro. Y acá voy a lo que le iba a decir a Ricardo y a Lourdes hace un ratito. Y permitime, ¿por qué se le entregó esta chica a este militarote? ¿Y qué pasó con la jueza que le entregó? ¿Por qué no está en el jurado de enjuiciamiento? ¿Dónde están las acciones, Ricardo? Sí. Eso justamente quería mencionarte. Nosotros, a partir de la comunicación solicitada por parte de la Secretaría en relación a este caso, porque nunca se dio participación a la Secretaría antes de que todo esto haya efectivamente salido a la luz pública ante esta situación y esta gravedad, nos pasaron todos los antecedentes relacionados al tema del juzgado y la figura en la cual Carolina estaba dentro de esta familia, al punto de que también nos han comunicado de que existe otra adolescente que sí fue dada en adopción y hemos solicitado vía Defensoría de la Niñez y la Adolescencia la medida de protección inmediata, que es otra situación totalmente distinta, pero que era una adolescente también que estaba con esta familia, pero ya con la figura de la adopción. Esa figura de la adopción, conforme a las investigaciones que hemos realizado con el Centro de Adopciones, no pasó por dentro de lo que es el sistema de adopción. Es decir, esta gente, esta familia, este militar, como usted bien manifestó, y con esta señora, nunca formaron parte de la nómina de familias postulantes del Centro de Adopciones. Fue directamente por disposición del juzgado. Y ahí tenés que meter el argumento que sí estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? ¿Por qué la jueza está en esa acá, Lourdes, situación? quiero decir 2 cositas nomás, perdóname. Sí, pero déjame plantearte la cuestión. Es que estamos todos apasionados porque realmente es realmente indignante. La jueza, ¿por qué es jueza? La jueza es jueza porque es recomendada de un politicastro. Pero ustedes no van a hacer nada sobre eso. O sea, ustedes no van a investigar quién le recomendó. Ustedes no van a investigar, chécale, vos le recomendaste a esta tipa, mudos se van a quedar. Nunca vamos a saber por qué es jueza una pesatronco que no entiende ni para atrás ni para adelante, que lo único que entiende es cómo cobrar la coima. Señora jueza, a vos te estoy diciendo. ¿Entendiste? Bueno, y termino. Y la segunda cuestión, ¿cómo puede ser que habiendo pasado años de la violación del periodo, nadie del sistema público haya podido ver esto? Eso pues tiene que estar, tiene que saltar en una computadora. ¿Cómo es que eso no hay salta? ninguna base de datos que haga un control. Pero lo mismo nomás que justamente estaba manifestando la doctora, ¿cómo es que nadie se percató antes, ya sea a través de un sistema de seguimiento de las guardas otorgadas por los juzgados, o por qué ninguno de estos vecinos que estaban al tanto? Yo no acepto eso, Ricardo, perdón, te interrumpo porque no acepto esto, no, porque hay una campañita en la prensa que está impulsada por ustedes, hay una campañita en la prensa que está impulsada por ustedes, mediante la cual le quieren echar la culpa a los vecinos no tienen una obligación de denunciar nada. No, señor, acá usted tiene que asumir la culpa de este fracaso. La niñez y la adolescencia, discúlpame. No. El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 5º, establece la obligación
de todos los ciudadanos a denunciar cualquier tipo de Ustedes no hicieron su violación. trabajo y quieren echarle la culpa a los vecinos, de es que ninguna manera. Tenemos que denunciar, No, le echen la señor, culpa a los vecinos. no, señor. Podrían Ustedes tenían que ser ir también ustedes tenían que responsables. chequear el tema de la jueza y no lo hicieron. Ustedes tenían que chequear el tiempo de guarda y no lo hicieron. Y ustedes le quieren culpar a los vecinos ¿Cómo? en compañía de No. unos periodistas vendidos que No. por una platita de porquería están haciendo la campañita de ustedes. No, Ricardo, no, hay señor. un artículo. No, que ¿qué hace artículo? culpar. No, Por no. favor. No, ¿Ustedes no no. hicieron su trabajo o sí? Estamos realizando el trabajo. ¿Pero dentro qué del trabajo ámbito si de ya está muerta la competencia? chica, mi Pero querido Ricardo? Nosotros somos poder ejecutivo, no, No, judicial. ustedes tienen pero que- estamos ustedes tratando tienen que de incidir revisar. en que esto No, funcione. no. Y por eso justamente estábamos compartiendo con el número de guardas que tenemos efectivamente. No, y si usted no donde tiene el dato hasta ahora. Hablamos de un 70% prácticamente de adopciones que se dan a través de la figura de las guardas, que ni siquiera pasan por el sistema de adopciones. Pero aquí Eso, también Pero el quiero tema, decir algo. a ver, el tema Son- de la figura de la guarda, ¿quién hace el seguimiento de eso? ¿Tienen que hacer ustedes? No, el juzgado. El juzgado. ¿Y quién hay un le vigila al artículo juzgado? claramente que establece. La República es un efectivamente sistema de que el control juzgado mutuo. tiene que hacerle un seguimiento Pero- periódico pero el a cen- cada una de las medidas de Claro, protección pero- que establece. pero el ¿A centro- través de quién? A través de sus asesores Pero el centro de especializados. adopción es el que hace también el Pero seguimiento. no de pasa eso. por el sistema de adopciones. Directamente el juzgado es el que determina. Ya pasa al centro de adopciones ya una vez finiquitado. ¿Cómo llega al juzgado? Por ejemplo, el papá y la mamá que quieren dar a su hijo, llevan a un ¿cómo llega a esa Y a través de la instancia? figura de la guarda. Es Pero, justamente. espera, a través de la transcurridos figura. 2 años de la guarda. No, sé lo esa de esa familia figura. ¿Cómo guardadora llega puede- a ese juez? No más digo. ¿Cómo llega? Deciden ellos, le llevan al señor juez de la niñez, le traiga a mi hijo. Así llega. No, en la práctica los padres llegan a la familia, no directamente al juzgado. Llegan a la familia que, como vos bien manifestaba, con el deseo de tener hijos, bueno, para no entrar dentro de lo que es el sistema de adopciones, van directamente por la vía más rápida que es a través de las guardas. Y ahí hay un procedimiento perverso que tiene el sistema, efectivamente. Transcurridos 2 años de guarda, inmediatamente le habilita a esa familia a adoptar. Y no pasó por el sistema, es decir, esa familia no El fue... juzgado o no formó- automáticamente tiene que comunicar cuando tiene un caso de guarda al centro de adopción. Y es lo que realmente correspondería. En este caso, eso no se hizo. No Lourdes sé. quiere hablar hace rato. Ay, sí, también. Lourdes quiere hablar hace rato. Bueno, nada de esto pasó en este caso, ¿verdad? O sea, nada al deber ser se dio, ¿verdad? Como es habitual en la mayoría de los casos. Es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Nosotros, y quiero decir algo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo que son las instituciones las que tienen que hacerse cargo. Claro, por eso, desde una articulación, desde un colectivo de organizaciones que se denomina Ni Una Carolina Más, ¿verdad? Exigimos a las instituciones que investiguen como deben investigar, ¿verdad? No con una carátula que no corresponde, ¿verdad? ¿No? Con un tipo penal que no es el que debería haberse, ¿verdad? Invocado desde un principio, ¿verdad? Tratar de disfrazar desde el vamos de la investigación lo que verdaderamente sucedió, ¿verdad? Que es un crimen, por supuesto, con todas las características de dolo, ¿verdad? O sea, no hay duda de eso, los responsables, cómo fue, qué sé yo, le tocará al investigador. No somos nosotros las instituciones responsables de investigar, pero obviamente las instituciones tienen que funcionar y no funcionan. Ahora, El tema Ricardo es- quiere pero hablar. hay una pero cadena Lourdes, de Lourdes, instituciones sí, que no Lourdes, funcionan, para- Codenis, Lourdes, Fiscalía, espera un rato, ¿verdad? ni Una- una, hay una una parte, cadena. para ordenarlo más, Ricardo, espera un Solo rato, lo que manifestaba para ordenar el debate nomás. De todo lo que estamos diciendo, ¿qué es lo que salta que yo veo? Corregime, Enrique, y usted en la mesa. ¿Qué es lo que salta acá que yo no sabía? Nosotros, como dice la doctora Lourdes, no queremos otros casos de otras Carolinas, ¿verdad? Eso, ¿cómo hacemos para evitar eso? Pero yo no sabía esto que vos contaste, Ricardo, que el juzgado de la niñez y la adolescencia puede tener casos de chicos en guarda y que el centro de adopciones no tenga idea de que eso esté pasando. Entonces, ¿cuántos casos similares hoy tenemos? Cuando vos acabas de contar que yo pensaba que el centro de adopciones tenía todo el monitoreo de los casos de las familias en guarda. Ahora me decís que no. Pero Entonces, si es un negociado. entonces vamos a seguir teniendo otros casos Tina de y Ricardo, Carolina. Tina y Ricardo, porque si no te juro. Sí, ahí mismo es donde yo quiero, y me va a disculpar también Ricardo, lo que está pasando es que, aparte de que no hay institucionalidad, no hay un sistema de monitoreo que estén conectados tanto el juzgado como el centro de adopciones, todas las instancias,
Me acuerdo que hay una... En la Secretaría estaban creando el CISNA, ¿verdad? CISNA, ¿verdad? En donde la idea era tener... somos pocas personas en este país, no somos ni 7 millones de habitantes, de los cuales ¿cuántos son niños? Nos vamos 4, todos, ponele. nos vamos todos en sigla. Sí, y no... Con una tecla nomás tendría que saltar Pero si dónde nos está vamos- un niño. Ricardo, Y no hay nomás. eso. Primero, No hay. La mayoría bueno, no están si en vamos guardia a hablar del nacional. caso puntual en sí, de este caso, del No caso están de en Carolina, conexión. como Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, concordamos plenamente con lo que manifestó la doctora. No puede estar caratulado como homicidio culposo. No puede estar caratulado como homicidio culposo. Nosotros como ente rector no podemos permitir eso. Estamos tratando de ver, no conocemos ni siquiera los antecedentes porque no somos parte tampoco, ¿verdad? Pero concuerdo plenamente con lo que dice la doctora. No puede estar calificado como homicidio culposo. Tiene que ser Jurado homicidio enjuiciamiento. doloso. Entonces, a partir de ahí, tenemos también un sistema judicial que tiene que efectivamente velar por todas las garantías relacionadas también al sistema de protección. En primer lugar, y también manifestarte que, y vuelvo a repetir lo que dije al inicio, por eso agradezco el espacio, esto tenemos que confrontarlo, tanto Estado como en todas las instituciones, como también las organizaciones de la sociedad civil. Es bueno que se acerquen las organizaciones cuando nosotros tenemos las campañas, no solamente Ricardo, a objeto de pero poder campañas, pedir... Perdón, no, yo te pido no disculpas, se resuelve. o sea, te pido disculpas por la pasión, pero yo te decía algo. Disculpame, hermano querido. El Estado paraguayo es un fracaso de arriba abajo. Y ustedes no pueden seguir pidiendo que el vecino o las organizaciones de la sociedad civil haga el trabajo que ustedes tienen que hacer. La guarda no es yo te eterna. pregunto una Cuando la cosita. denuncia es otra cosa. Ricardo, no, espera, te voy a poner dos cositas para que vos veas. Sí. ¿Cómo puede ser que ustedes, Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, no tengan informatizado todo este tema? Yo te voy a decir por qué no lo hicieron, pero no tenés la culpa vos. Tenemos informatizado. No, disculpame. mentira, por eso no te saltó el caso. Pero no salta, no, hay una interrelación te voy a- entre te voy a- todas las te voy a explicar el instituciones. sistema, te voy a explicar el sistema. Ni Nosotros en la tenemos Codoni no informatizado, pasa. nosotros tenemos informatizado todos aquellos casos que efectivamente los juzgados nos derivan. Hay casos que, como bien manifestaba Jorge, ni siquiera nos dan la comunicación pertinente. Pero ahí Pero eso eso fue- eso no, fue pero esa nosotros solicitamos, vigilancia. nosotros solicitamos efectivamente toda esa información y estamos realizando conjuntamente con la Corte a establecer un sistema para poder cruzar los datos. Entonces, ahora Pero- yo te pregunto una cosa. Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, ¿cómo es que no se está personando para decirle Claro, usted, acá, señora, juzgado de la niñez y la adolescencia. va al jurado de enjuiciamiento ahora mismo? Sí lo hicimos con las adopciones. No, No, en en este este caso. caso, juzgados en por este juzgados. caso, En este en caso. En este caso puntual, efectivamente, tomamos intervención con la Fiscalía, le solicitamos todos los antecedentes a la Fiscalía, el informe nos remitió el viernes, nos constituimos, estuvimos hablando con el intendente también, porque las intendencias son parte del sistema de protección El intendente a de la través niñez de está la procesado, CODENIS. la CODENI anterior. Bueno, entonces todo ese procedimiento, bueno, Ahí en también ninguna la Secretaría, oportunidad, porque Pero en yo te ninguna- Ricardo, pero yo te- en mira, ninguna posibilidad, En en el ninguna el juzgado oportunidad, no puede Pero- decidir te voy a la ser franco. guarda sin el monitoreo de la Pero Secretaría de por la Niñez. yo lo que te quiero decir, mi querido Jorge, es que esta una jueza, ¿verdad? pues, Una jueza. Bueno, esta jueza corrupta es recomendada de un politicastro igual de corrupto. ¿Me entendés? El jurado de enjuiciamiento magistrado, ¿verdad? Tiene que ¿Entendés? funcionar, Entonces, ¿verdad? la Los jueza sistemas tiene que ser destituida, pero también tenemos que ir a quien le recomendó. ¿Por qué es También. jueza una inútil, corrupta? Pero te termino, Lourdes, la idea, porque ya sabes Quiero que... decir eso. No, Sí, pero ahí, no. ahí estamos de acuerdo, Enrique. Lo que digo nomás es que la guarda no es eterna. Y es la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Es lo que le estoy diciendo. Es la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia La que tenía que hace saber. el seguimiento Claro. de las guardas. No. Conforme a lo que dice el código, es el juzgado que tiene que hacer seguimiento de cada una de las medidas que otorgan, no la Secretaría. Pero ahí Por eso hago un los paréntesis. juzgados El juzgado no tiene gente de área social que va a... tienen que órganos hace- especializados. Tiene que tener. Pero claro que tiene que tener, y te voy a decir Tiene más, que espera, tener. y quiero agregar una Tiene cosa, que Ricardo. tener, pero Y- recurren generalmente a las CODENIS. Sí, y las ¿verdad? Y yo le quiero decir nosotros hicimos acá un programa con Jorge al principio, ya casi hace un año, sobre el tema CODENI, y encontramos una cosa muy notable. Luque, 300.000 habitantes. El señor César Mesa Bría era intendente y su CODENI tenía un funcionario. Uno. Entonces, ¿qué hacía ese funcionario ahí? Pues nada, cobraba un salario. ¿Y por qué estaba ahí? Porque era correligionario.
¿Entendés? Tienen que dejar de estafar a la gente los intendentes. Pero si ustedes no ponen la presión, y si nosotros no ponemos la presión, y si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, mi querido Ricardo, es al cohete. Bueno, en el Enrique, caso la puntual Secretaría de en la el caso Niñez puntual de es la Vaquería, que es lo rectora que del yo quiero sistema. mencionar, Así que... y ustedes forman parte del Consejo como organizaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, todos somos parte del sistema de protección. Hay un Consejo Nacional, las organizaciones forman parte de ese Consejo Nacional y todos estamos efectivamente apuntalando lo que es el sistema. En el caso puntual de Vaquería, hablamos de la administración anterior, entonces del intendente actual, 10 veces le hemos invitado a los cursos de capacitación a las CODENI anteriores y no han asistido. Este es entonces elegido, ¿no? ¿Cómo? No, El anterior. Al anterior. El periodo anterior. A la cárcel. Está efectivamente todo documentado, que es lo que, lo que estamos haciendo ahora. Hicimos la primera llegada con el intendente, nos solicitó la colaboración técnica, vamos a ayudarle a conformar la CODENI como corresponde. Ojalá los sistemas pasa, funcionaran del modo que decía, Enrique. pero, doctora, desde que el no te código digo a es vos, código, Enrique, de desde que verdad. el código es código, Tina. doctora, No. y yo le digo sí a ustedes, ¿Qué? que el código es código, tenemos que analizar del por qué el Código de la Niñez y la Adolescencia sometió a la voluntad política la instalación de las CODENIs. ¿Vos sabés que- Tenemos que empezar a modificar el Bueno, código, a la porque voluntad- la realidad efectivamente quiero- nos No, habla el de código que ahí es el Tina, que Tina. someta la voluntad política. Pero es el sistema. No, espera, Estamos yo al le criterio decía de los a intendentes si Enrique que quieren o ojalá no. la fiscalía CODENI, ¿qué es lo que dice investigue. Enrique? Pero las CODENI, hablemos claro, ¿verdad? Las CODENI son el botín político de Claro. cada administración. Claro. Se le pone ahí a una operadora, No, ¿verdad? no, no, Y no. cuando Sí, hay sí, sí, técnicos, sí, no, espera un Sí, ratito, sí, sí, sí. doctora. Yo voy Yo a mucho te más. puedo decir, ¿verdad? Y cuando hay técnicos, ¿verdad? No se respeta cuando hay gente que a lo mejor al principio no conocía tanto, pero se formó por el camino y ya hace un buen trabajo, tienen que estar temblando cada cambio administrativo porque el intendente de turno viene y le saca eso y le pone a su... yo te voy a No, decir, esa es la vos sos realidad. muy buena y no como hay intendente. un liderazgo real de la Los Secretaría, intendentes porque son la unos Secretaría... bandidos. La Secretaría no tiene en realidad ningún liderazgo con los gobiernos Pero municipales porque- más allá de la buena voluntad o no del Ahí lo intendente, tenés, ¿verdad? ahí lo tenés a Porque Blas las Llano. municipalidades Ahí lo no tenés a Blas dependen del Llano. Ejecutivo. Ahí lo ¿verdad? tenés a Blas Llano, ustedes forman parte del defendiendo a sistema. intendentes bandidos, Sí, pero unos no son- bandidos. Pero no hacen tampoco ¿entendés? nada, Y y resulta reciben que también no, presupuesto. no se toca porque es el partido, senador de la nación. Bueno, ¿entendés? Enrique, yo Tina, quería, a ver, Tina. plantear un poco lo siguiente. Estamos hablando de una práctica cultural muy arraigada, ¿verdad? Que viola todos los derechos del niño. Los derechos del niño, la convención, ¿cuántos años tiene? Y desde el 90. Del 90, ¿verdad? Bueno. Estamos arrastrando no sé Es cuántos, mayor de- 200, 300 años de esta figura, ¿verdad? Estamos hablando de un nuevo concepto también. ¿Cuál es el principio que marca y una nueva forma de ver al niño? Nuestra forma de mirar al niño hasta hace poco era sumamente utilitaria y como objeto. El niño sirve para algo. Cuando llegaba a una cierta edad, la mujer se le decía, tener aunque sea tener nomás un hijo que te pueda cuidar, ¿verdad? Esa mentalidad de cómo le tenés al niño, qué concepto tenés. Hoy, desde la convención, ¿verdad? Y luego desde el Código de la Niñez en Paraguay, estamos mirando que el niño es sujeto pleno de derechos. Y en el caso del criadazgo estamos hablando de que hace menos de 15 años se habla de este tema. Empieza a ver, cuando nosotros empezamos a abordar ese tema, no sabíamos cómo íbamos a abordar, si íbamos a decir no al criadazgo. 10 años duró el proceso de análisis, de hacer sensibilización, etcétera, para decir que eso está mal. 10 años duró. En los primeros tiempos era- entrenamientos se hacían con las docentes, les cuento. Porque las ¿Puedo docentes hacían lo contar básico, yo? era con las docentes porque Porque las ellas docentes tenían- eran las que más tenían propiciaban criaturas. la entrega a los niños. Y luego nos Y íbamos... no se sabía ni cómo encarar con ellas porque ellas veían, o sea, se iban encarando de a poco porque ellas veían como la respuesta a las niñas inteligentes que podían seguir estudiando y que no tenían acceso a la escuela. Entonces había que hacerle entender que para darle el acceso a la escuela no tenía por qué violarle todo. Y los no derechos, solamente ¿verdad? eso, Lourdes, sino también la iglesia, y aquí yo soy muy católica, todo lo que quieras, Yo no, ¿verdad? así que puede ser. Pero la iglesia también tuvo mucho, eran yo a veces le decía tratante de buena voluntad. ¿Por qué?
porque eran las que eran las catequistas, los captadores de esas niñas, porque dice, es muy inteligente este niño, ¿por qué no le damos para ahijado, ahijada, etcétera? Entonces, te agradezco mucho, Ricardo, déjame decirte una cosita y ya termino, porque me callo, te juro que me callo, porque voy a decir esto. Acá lo que hay que hacer es modificar la ley. Lo que hay que hacer es modificar. Hoy es trata de personas, lo que hay que hacer es modificar la cultura, la influencia de la iglesia en la cultura. La ley ya está todo. No, la ley de adopción es un mamocheco. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero se va a hacer un blanqueo con la guarda. Con la guarda me desvía el tema. El criadazgo es una institución que fue apañado por la iglesia en el Paraguay 500 años. Tienen que pedir disculpas de rodillas. Y hasta ahora sin apa. ¿Por qué? A ver, la calificación del militarote. ¿Cuál era la calificación del militarote? Yo te voy a decir una cosa que, ay, me van a disculpar, pero me indignó tanto. Nos vamos para hacer un lobby con la iglesia, ¿verdad? Con alguna jerarquía, con alguna gente de la jerarquía eclesial. ¿Sabes qué me dijeron? Pero si son las criaditas las que seducen a los hijos de los patrones. Ese es el razonamiento. Cuando me dijo Decía el nombre. esta jerarquía, no puedo decir porque de mi iglesia, te juro que yo me quedé estupefacta. Si Creo que hasta la hermanita que se fue conmigo a hacer el lobiteo y el cabildeo con este señor, dejó el hábito y se fue a otra cosa. Discúlpame, 2 minutos nomás. Porque es una un ejemplo vergüenza. Que prácticamente voy a discernir contigo. Sí tenemos que denunciar. Sí hay que denunciar. Vos me decís, no hay que denunciar. Sí hay que denunciar. Estamos obligados a denunciar este tipo de vulneraciones. Pero es trabajo este caso que dice Tina, si es trabajo nuestro, recibir la denuncia. Por eso, denuncien este tipo de situaciones. Pero dale tenemos respuesta. que denunciar. Y por eso... No se le da respuesta. Hay demanda, pero no hay oferta. Ricardo, tenemos que irnos. Hay un instrumento que se inventó en 1990 y no sé cuánto. Tenemos una línea que es gratuita, funciona 24 horas. Mentira. Sí funciona. No, Ricardo, 147, pero es que yo no te estoy hablando de la línea. 911, Hay un instrumento que se inventó en 1970, en el 46 se inventó. Pero si se llama computadora. Se llama computadora, Ricardo. Siempre vamos a seguir ocultando. No, entonces vos le ponés ahí la jueza fulana, la jueza Tina, le dio a la niña Lourdes al señor Jorge. La mayoría de las Pero periodistas no están bajo guarda. Ojo con eso. No están bajo guarda. Están así de hecho. Claro. Y es trata de personas. Tenemos que irnos a la pausa. Además están invisibilizados dentro de la familia. ¿Quién entra en la familia? Bueno, no le tire a la gente la cosa, tiene que hacer usted. Nos vamos. Vamos a hacer Gracias, Ricardo. Gracias, Lourdes. Gracias, Tina. Enrique, es cierto, puede ser culpable la iglesia, pero la iglesia es la que más acoge a los niños en esa no acoge situación, nadie, la acoge que más esclavos. instituciones, que más instituciones de acogida No tiene, es cierto. es la iglesia Dame los católica. números. Te voy a dar, Dame los números y vas a ver que es dar. mentira. Mira en el caso del padre Aldo Trento. Pero lo que Aldo hace Trento es Aldo Trento, ¿cuántos Pero tiene? no generalice, Pero entonces. Aldo Trento tiene Pero 200 no tipos, generalice. son 7 millones de paraguayos. Vamos al corte, Por a la favor. vuelta seguimos hablando del tema planillerismo acá en Caro Cruz. Brazos a la mañana y piernas a la tarde. Refresca esa pulpa que llevas dentro con una Pulp. La gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra.